Capítulo 20. Se había construido una réplica a tamaño real del complejo de Abbottabad utilizando contenedores de envío Connex y vallas que podrían retirarse para que fuera más difícil que las captaran los satélites. Todas las mediciones eran exactas, o casi. El entrenamiento sería inusualmente realista. Trajeron Black Hawk convencionales y salíamos cada día para descender desde los helicópteros usando cuerdas. El plan preferido era el siguiente. Al llegar al complejo, mi helicóptero, el Dash 2, dejaría justo delante de la puerta norte al grupo de seguridad externa, es decir, 2 francotiradores, Johnny y Robbie, Mac con la ametralladora, Chis, el adiestrador, Cairo, el perro, un intérprete y yo. Luego Robbie rodearía el complejo y el helicóptero se situaría encima de la vivienda principal. Ese equipo descendería con cuerdas hasta el tejado y después saltaría al balcón del tercer piso, que es donde creían que se encontraba Bin Laden. Johnny, Mac y yo controlaríamos la seguridad desde nuestra posición, mirando a este y oeste. El otro helicóptero, el Dash 1, dejaría el equipo de ataque principal en el patio situado en la casa principal y la de invitados. Unos francotiradores cubrirían al equipo desde ambas puertas del helicóptero. Aquel era el momento más vulnerable de la operación, ya que el Dash 1 podía ser alcanzado desde cualquier ángulo mientras sobrevolaba el complejo. Por supuesto, no pudo reproducirse con exactitud el interior de la casa, ya que no lo conocíamos, pero no había problema. No queremos conocer el interior. Entras, ves cómo es y dejas que se imponga la táctica. Prever distribuciones exactas puede resultar confuso. Ve y actúa. Como líder de equipo de seguridad externa se suponía que yo no debía entrar en la casa en ningún momento. Pero cuando reproduje el escenario durante la instrucción, algo no encajaba. Hablé con Willy, mi jefe de unidad. Estamos hablando de Bin Laden, y solo tenemos un par de tiradores. Necesitamos al máximo número posible ahí dentro, dije. Johnny, que era uno de los 2 francotiradores del equipo de seguridad, ya era líder de equipo. No necesita que yo lo dirija. Tengo que estar en el equipo del tejado. Willy consideraba lógico maximizar el número de tiradores dentro del complejo. Afilar la punta del tridente de Neptuno. Nombró a Johnny líder de equipo de seguridad y a mí me introdujo en el grupo de ataque apostado en el tejado. Aunque habíamos atacado cientos de complejos muy parecidos, con aquel nos entrenamos como con ningún otro, horas y horas durante el día, y más horas cuando se ponía el sol para acostumbrarnos a hacerlo con gafas de visión nocturna, aunque la oscuridad se había convertido en nuestro elemento natural. Para ser sincero, nos entrenábamos en exceso. Sufrí una tendinitis de tanto bajar por las cuerdas. Era un poco frustrante, porque sabía que si empeoraba mucho, tendría que retirarme de la misión. Ya sabíamos bajar por una cuerda. No era necesario seguir haciéndolo. Conseguí soportarlo, pero años después, cuando me desgarré el bíceps jugando a bolos, en serio, jugando a bolos, estaba convencido de que debía agradecérselo a aquel exceso de entrenamiento con las cuerdas. Cuando finalmente terminábamos la jornada, ya fuera de día o de noche, volvíamos a aquellos barracones cutres. Allí no había pantallas planas. De hecho, no había televisor. Pero sí había una bonita sala de juegos con mesas de ping-pong y billar y un par de videoconsolas. Aquel no era como nuestros despliegues habituales. No bromeábamos como de costumbre y a nadie le apetecía beber. Todos creíamos que el complejo de Abbottabad y la casa principal en particular estaban preparados para saltar por los aires en cuanto tocáramos tierra. Empecé a llamar a nuestro equipo, solo medio en broma, la Brigada de los Mártires, porque si la casa explotaba cuando nos situáramos encima, estábamos jodidos. Eso sí llegábamos a la casa. Había muchas posibilidades de que las defensas aéreas pakistaníes nos derribaran antes de que pudiéramos divisarla. O quizá nos rodearían las tropas pakistaníes y acabaríamos pasándonos el resto de nuestras vidas en una cárcel de Peshawar, lo cual sería peor que morir. Hablábamos de ello. Esto será lo último que hagamos en la vida, así que centrémonos.
tuve una discusión con el soldado que acabaría yendo en cabeza durante el ataque al tercer piso del complejo. Por supuesto, en aquel momento no lo sabíamos. Hablamos como nunca lo hacen los SEAL. Cuando empiece esta misión, no volveremos a ver a nuestros hijos ni besaremos a nuestras mujeres. Nunca más nos comeremos un bistec ni fumaremos un puro. Queríamos entender realmente por qué deseábamos hacer aquello cuando sabíamos casi con total seguridad que moriríamos. La conclusión fue que lo hacíamos por la madre soltera que un martes por la mañana había dejado a sus hijos en el colegio y fue a trabajar, y una hora después decidió saltar de un rascacielos porque era mejor eso que quemarse viva. Una mujer cuyo último gesto de decencia humana fue sujetarse la falda en el largo trayecto hasta la acera para que nadie pudiera verle la ropa interior. Por eso iríamos. Ella solo quería terminar su jornada laboral, vivir su vida. No sentía el menor deseo de pelear y no tenía ninguna capacidad de defenderse. Ahora lucharíamos por ella. Íbamos a matar a aquel tío. El mero hecho de hablar de ello nos animaba. Creo que ninguno de nosotros tuvo un solo momento de duda. Todo el mundo quería ir. Era el pez gordo. Nos habíamos alistado para aquello. Sabíamos que todos moriríamos algún día. Entonces, ¿por qué no desaparecer haciendo algo noble? Y quién sabe, tal vez consiguiéramos regresar. En la sala comunitaria había una maqueta encima de un carro de servicio, una réplica a pequeña escala del complejo. Hasta los árboles eran idénticos. Nos situábamos delante de ella y valorábamos las posibilidades. De acuerdo, el plan es este, pero ¿y si ocurre esto otro? ¿Y si sale un coche del complejo? ¿Qué helicóptero lo seguirá? Lo repasábamos todo una y otra vez. Dormíamos y al día siguiente recreábamos repetidamente los posibles escenarios. Intentamos planificar todo lo que podía salir mal. Por supuesto, lo más obvio era que nos abatieran nada más cruzar la frontera de Pakistán. Estábamos invadiendo un país con solo 2 helicópteros. Pero los altos mandos no parecían tan preocupados por eso y nos decían que nos tranquilizáramos. Vale, pero ¿y si aparecía la policía o el ejército pakistaní mientras estábamos dentro? Si podíamos evitarlo, no queríamos enzarzarnos en un tiroteo con ellos. Estaríamos en su terreno. El primer plan era sacar el cuerpo de Bin Laden y un diplomático de alto nivel negociaría en Islamabad. Ya os dijimos que si encontrábamos a Bin Laden iríamos a por él, y eso hemos hecho. No hemos causado daño a ninguno de vuestros hombres, y ahora queremos que se vayan. Por supuesto, probablemente, habrían intentado arrestarnos. Yo no participé en la reunión, pero cuando la instrucción tocaba a su fin, oí que cuando se planteó esa posibilidad al presidente Obama, asintió y dijo, «Es interesante». Luego miró al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas y añadió, «Lo que necesite para llevar al infierno a Pakistán, porque mis hombres no se rinden ante nadie». Me sentí muy orgulloso de él. Nuestros hombres suelen ser extremadamente conservadores en materia política, pero aquel día podría haber conseguido muchos votos. Con el transcurso de los días parecía que el presidente se inclinaba por utilizarnos como opción. Incluso autorizó el envío de más helicópteros con unos 30 efectivos del equipo de los SEAL y varios Rangers como fuerza de respuesta rápida en caso de que las cosas se torcieran. No lo sabía con seguridad, pero basándome en lo que oí en aquel momento sobre la decisión del presidente, supuse que nuestro ejército tenía combatientes preparados en la frontera entre Afganistán y Pakistán y probablemente bombarderos por si no había más opción que salir del país peleando. Seguimos entrenándonos del domingo al sábado por la noche y luego volvimos a Virginia Beach. Habíamos entrenado tan duro que no veíamos el momento de llegar a la sala para tomar algo. Teníamos el sábado por la noche y el domingo libres, y luego partiríamos hacia Nevada. Allí tuvimos que firmar unos documentos que no solo estipulaban que no podíamos hablar de lo que viéramos allí, sino tampoco de lo que creyéramos ver. Nos instalamos en unos barracones.
La base no tenía gimnasio, pero salía a correr cada día escuchando Pearl Jam, cosa que no había hecho desde que terminé el instituto. Por alguna razón, necesitaba rememorar el pasado, así que puse a todo volumen State of Love and Trust, Corduroy, Ten y Alive. Uno de los estribillos de Alive dice: sigo vivo, pero sigo vivo, yo sigo vivo. En aquel momento la letra me pareció más bien una ilusión. Finalmente, nos convocaron para una reunión sobre los misteriosos helicópteros con los que nos desplazaríamos al complejo. Al doblar una esquina lo vimos por primera vez y me eché a reír. Alguien preguntó: ¿qué te hace tanta gracia? Bueno, yo decía que había un 90% de posibilidades de morir, respondí. Ahora creo que tendremos alrededor de un 80% de posibilidades de sobrevivir, porque no sabía que nos enviaban a la guerra en Transformer. Era lo más increíble que había visto nunca, y no entraré en más detalles. Todos estábamos desanimados. Ahora, el mero hecho de verlos atenuó mucho ese desánimo y nos hizo estar aún más decididos. Solo nos entrenamos allí unos días, básicamente para acostumbrarnos a la estructura del aparato. Habían quitado los asientos para que el helicóptero fuera más ligero y había más espacio del que estábamos acostumbrados, lo cual era de agradecer. Y volaban de maravilla. Los planificadores de la misión asignaron a los 4 mejores pilotos del ejército, 2 por cada helicóptero. Realizamos varias salidas de prueba, y en la última atacamos el objetivo con todos los explosivos que teníamos. Tampoco volveríamos a necesitarlo. Fue una pasada. El sábado siguiente, 23 de abril, volvimos a casa. «Id con vuestras familias», nos dijeron los comandantes. «Todavía no nos han dado luz verde, pero vamos a Afganistán. Queremos estar preparados cuando llamen». Así que disfrutamos de un par de días más con nuestros hijos. Cuando llegué a casa, Nicole sabía que ocurría algo. Nunca había podido contarle demasiado. Cuando participaba en un despliegue tenía que enviarle correos electrónicos desde una cuenta falsa y ni siquiera podía ver las fotos que publicaba de mi hijo porque no me permitían entrar en Facebook, Instagram o Twitter. Así que el hecho de que participara en misiones misteriosas no era ninguna novedad, pero sabía que esta era distinta. No podía explicarle por qué había vuelto repentinamente de la instrucción y por qué me iba cuando ya había otros grupos desplegados. Noté que estaba haciendo sus cábalas. Era raro. Nunca habíamos mantenido una conversación sincera sobre la posibilidad de que muriera trabajando. Aunque ningún miembro de mi equipo había resultado herido nunca, habíamos perdido a muchos amigos, novios y maridos de amigas, así que ambos entendíamos que cabía esa posibilidad. Pero no se habló de ello. Yo sabía lo que iba a pasar, pero ella no, y eso lo hacía aún más difícil. Entretanto, disponía de poco más de un día para mostrar toda una vida de gestos de cariño, lo cual era imposible, obviamente. No quería asustar a las niñas poniéndome muy serio o estando encima de ellas, así que me fui de compras. ¿Qué les compras a unas niñas de 7 y 3 años en tales circunstancias? ¿Qué regalo dice: «Lo siento, vuestro padre está a punto de morir»? No recuerdo qué les llevé, tan solo que no era suficiente. Cuando salí del centro comercial, vi un Sunglass Hut en medio del vestíbulo y fui. No sé por qué. Miré y había unas gafas de sol Prada por $350, al menos 300 más de los que siempre había estado dispuesto a pagar por unas. Las observé y pensé: no deberías hacerlo. Eres un 7º rango de la Armada. No puedes permitirte estas cosas. Con el salario extra por saltos, inversiones, demoliciones, plus de peligrosidad y subsidio de vivienda, ganaba bastante más que las fuerzas convencionales, pero aún así no bastaba para unas Prada. Entonces pensé: dentro de una semana estaré muerto, o quizás sobreviva a la redada y tenga que robar un coche e ir a la embajada de Islamabad. Son cosas que pasan. Saldrá el sol y necesitaré unas gafas. Las cargué a mi tarjeta de crédito. Si no volvía nunca, American Express podía permitirse la pérdida.
Al día siguiente, mi hija mayor fue al colegio y llevé a la pequeña a Chick-fil-A. Era una salida de despedida. Estaba a punto de cumplir 4 años y conoció a otra niña de su edad allí. Por supuesto, al momento eran mejores amigas para siempre. Mientras jugaban, me senté con la abuela de la niña y entablamos conversación. No tenía ni idea de con quién estaba hablando. Mi actitud era: voy a terminarme este bocadillo de pollo con gofres y de patata y luego intentaré matar a Bin Laden. Parecía irreal, incluso para mí. No entendía nada. Lo único que quería en aquel momento era acabar. No quería estar allí, quería irme. Llevé a mi hija a casa y esperé a que su hermana volviera del colegio para despedirme. Mi inminente partida me hizo sentir mucho respeto por mi mujer. Yo podía dar un beso a las niñas, aguantar los 30 segundos que tardaría en llegar al coche y llorar todo el camino hasta el trabajo. Pero Nicole tenía que quedarse allí con aquellas 2 niñas rubias mirándola en busca de un signo de fortaleza y no derramar una sola lágrima. Nunca. Y no lo hizo. La sensación surrealista continuó de camino al trabajo. Nadie sabía por qué íbamos a otro país, ni siquiera los altos mandos que, de forma un tanto patética, intentaban involucrarse, aunque ignoraran en qué. Tan solo sabían que era algo grande y querían participar. Los que dirigían la operación no se lo permitieron. Embarcamos en los voluminosos C-17 y los comandantes no dejaron que subiera nadie ajeno a la misión, aunque podía encubrirse nuestro destino. Primero haríamos escala en Alemania, como siempre ocurría en los despliegues. Nos bajamos en Ramstein, desayunamos e hicimos tiempo hasta que llegó el momento del despegue hacia Afganistán. En Bagram cambiamos el C-17 por un C-130 y recorrimos la corta distancia que nos separaba de Jalalabad. Al principio fue raro, porque ya había allí un escuadrón del equipo de los SEAL en pleno despliegue. Estoy convencido de que intuyeron el motivo de nuestra presencia por las mismas razones que lo intuimos nosotros. Obviamente pensaban que la misión debería haber recaído en ellos, y puede que tuvieran razón. Si hubiera estado en su lugar, me habría cabreado, y probablemente habría dado muestras de ello, pero fueron amables con nosotros. Tuvimos que utilizar barracones alternativos situados fuera del complejo normal, pero nos entrenábamos en el mismo gimnasio, jugábamos a póker con ellos cada noche, pasábamos los ratos libres juntos y charlábamos de cualquier cosa. Según descubrimos, no serían excluidos de la misión. Cuando empezamos a trazar el plan, debido a la agresiva postura del presidente, nos dieron autoridad para intensificarlo todo. Decidimos llevarnos con nosotros al escuadrón ya desplegado, que consistía en algo más de 40 hombres. Esperarían en la zona de preparación, en una montaña situada a 50 kilómetros del complejo, por si necesitábamos que vinieran a sacarnos de un aprieto. Sabíamos que aquella era la misión definitiva, y el estado de ánimo era mucho más serio de lo normal, aunque sin llegar a preocuparnos. Seguíamos bromeando mucho y hacíamos lo habitual en cualquier despliegue. Si reinaba una ansiedad inusual, no era porque cupiera la posibilidad de que fuéramos, sino de que no fuéramos. Había transcurrido casi una semana y todavía esperábamos autorización. Los días se hacían muy largos. El viernes nos llamaron para una reunión. Pete, el comandante en jefe del equipo de los SEAL, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Al entrar, sabíamos que solo había 2 opciones: ¿iríamos o no? No ir significaba que volveríamos pronto a casa y veríamos a nuestras familias, y que viviríamos. No ir también significaba que perderíamos la oportunidad de hacer historia. No tendríamos que esperar mucho para averiguarlo. Sin demasiados preámbulos, Pete dijo: «El presidente ha autorizado la operación. ¿Será mañana o el domingo?» Tuve la sensación de que me llegaba una descarga eléctrica desde el otro extremo de la mesa. Íbamos a entrar en acción. Las 2 posibles noches de inicio de la operación eran las 2 de aquel mes en que no había ninguna iluminación lunar. El sábado, la misión fue pospuesta al domingo. La causa oficial, según los comandantes, fueron las inclemencias climatológicas, pero todos sabíamos que haría buen tiempo. El verdadero motivo era que Obama
debía asistir a la cena anual de corresponsales en la Casa Blanca, un acto muy importante retransmitido en directo por C-SPAN. No quería cancelarlo en el último momento o levantarse a media cena, lo cual habría sorprendido a todo el mundo y denotado que algo grande estaba sucediendo. Así que, el sábado por la noche, Obama se comportó como si la cena de corresponsales fuera un acto más en una semana presidencial corriente. Se sentó a la mesa principal engalanado con un smoking mientras Seth Meyers, de Saturday Night Live, pronunciaba un discurso hilarante. Meyers se pasó los primeros minutos burlándose de C-SPAN por ser infumable y porque nadie la veía. Luego dijo: «La gente cree que Bin Laden está escondido en el Hindu Kush, pero ¿sabían que cada día presenta un programa de 4 a 5 en C-SPAN?» La cámara enfocó a Obama y su reacción, que podéis ver en internet. No tiene precio. Situó los hombros en un ángulo que le resultara cómodo, echó la cabeza hacia atrás con una atractiva sonrisa de oreja a oreja y se rió como si aquel fuera el mejor chiste de la noche. Ninguno de los asistentes podía intuir qué se le pasó por la cabeza en aquel momento. 24 horas después, el mundo conocería el gran triunfo de Estados Unidos por haber eliminado a su enemigo más odiado, o su abyecta humillación por haberlo intentado y fracasado. Si hubiera sido yo, probablemente habría respondido a Meyers: «Que te follen, vamos a matarlo mañana». Pero no estaba en Washington, sino en Jalalabad, listo para montarme en un increíble Transformer y volar de noche hacia Pakistán, y lo que me deparara el destino. Cuando salí de la reunión, decidí hacer algo que temía, pero que ya no podía eludir: escribir cartas a mis hijas, unas cartas que solo les entregarían si nunca volvía a casa. Las páginas estarían repletas de disculpas por faltar a sus bodas y no estar allí en los buenos y malos momentos, así como de agradecimientos por cuidar la una de la otra y a su madre. Fui a la oficina de administración a pedir papel pautado y un bolígrafo, y cuando volvía me encontré con la analista de espionaje, que básicamente fue la que encontró a Bin Laden en el complejo. Había participado en aquellas primeras sesiones informativas en Carolina del Norte y en los entrenamientos, y había viajado con nosotros. Ahora estaba allí y se la veía tensa. Era una mujer atractiva, aunque no exactamente Jessica Chastain, que la interpretaría en la película. «¿Por qué estás tan nerviosa?», le pregunté. Ella siguió caminando. «¿Qué coño quieres decir con tan nerviosa?». A lo que se refería era: «¿No es obvio por qué estoy nerviosa? Estamos a punto de invadir el país de un aliado que posee armamento nuclear para llevarnos a alguien que solo intuimos que está allí basándonos en años de trabajo que yo he realizado. ¿Por qué no debería estar nerviosa? ¿Y por qué no lo estás tú?». Asentí, buscando la respuesta adecuada. «Bueno, simplemente hago lo mismo de siempre. Subiremos a un helicóptero, iremos a algún sitio, joderemos a alguien y volveremos. Solo que esta vez el vuelo es más largo. Lo hacemos cada noche». Pensé en ello unos instantes y dije: «Yo creo que tienes razón, así que entiendo que estés nerviosa. Que pases una buena noche». Y me fui. El almirante McRaven, jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, dijo más tarde que la información que recibió sobre la presencia de Bin Laden en el complejo tenía unas posibilidades máximas de veracidad del 50%. Pero cuando me preparaba para subir al helicóptero que me llevaría hasta allí, sabía con quién me encontraría al entrar. Y esa certeza se debía a que conocía a aquella analista. Yo estaba convencido al 100% de que Bin Laden se encontraba allí porque ella también lo estaba, aunque ahora deduzco que probablemente solo estaba segura al 90%. De ahí los nervios previos. Decidí sobrellevar el hecho de que partiríamos en menos de 24 horas corriendo un buen rato en la cinta. Mientras trotaba sobre ella, vi el draft de la NFL por televisión, esperando a que los Redskins eligieran. «Sí, denunciadme, soy seguidor de los Redskins». En aquel momento pensé: ¿a quién elegirán? ¿A un defensa? Entonces me vino a la mente otra idea. ¿Qué más da? ¿Voy a morir de todos modos? Así que no estaba nervioso, tan solo era fatalista. Después escribí las cartas para mi familia.
Fue difícil y doloroso, y me costó mucho terminarlas. Cuando lo hice, me di cuenta de que no podía dárselas a un amigo porque todos participarían en la misión y era posible que murieran también. Tuve que salir en busca de alguien a quien más o menos conociera y en quien confiara. Se me ocurrió que hablaría con un miembro del servicio de espionaje de la Armada. Le di una serie de complejas instrucciones sobre quién debía recibir cada carta y dónde encontrarlas. Y, por supuesto, le dije que si sobrevivía, quería recuperar las cartas, porque lo primero que haría sería destruirlas. Aquella noche, en realidad era por la mañana, porque seguíamos un ciclo inverso, pero para nosotros era de noche, volvimos a jugar al póker. Al principio no quería, porque pensaba que los chicos abrirían unas cervezas. No nos estaba permitido beber, pero si la cerveza estaba allí, podía ocurrir. Y quería tener la mente absolutamente nítida en aquella misión. Acabé jugando y no bebí. Quizá por eso no gané, pero me lo pasé bien. Después de la partida tomamos Ambien para dormir, porque estábamos todos bastante agitados. Normalmente consumimos Ambien antes de una misión, pero esta vez nos aseguramos de que todo el mundo lo hiciera. Debíamos estar descansados. Dormíamos en una zona abierta, lo cual dificulta el conciliar el sueño debido a toses, estornudos y demás, pero el Ambien hizo su trabajo. Nos despertamos el domingo al amanecer. Tomé un buen desayuno y asistí a la que sabía que sería una reunión histórica. Era un hangar enorme y, para ser una misión súper secreta, había mucha gente. Las tripulaciones y mecánicos, todos los SEAL, los expertos en desactivación de explosivos y todo el personal de la agencia. El almirante William McRaven se situó al frente y, en lugar de facilitarnos información técnica, pronunció un discurso improvisado. Nos dijo que la noche anterior había visto Hoosiers más que ídolos, una de sus películas favoritas. Habló de una escena en la que el pequeño Instituto Hickory está a punto de disputar el campeonato estatal en el gimnasio más grande que ha visto nunca, y con unas gradas con capacidad para miles de seguidores. Los jugadores de Hickory son chicos de campo acostumbrados a lanzar el balón a una cesta de mimbre y a echar a las vacas de la cancha. Están contemplando aquel enorme estadio con la boca abierta. El entrenador pide al chico más bajo del equipo que se suba a hombros del más alto y que ambos se sitúen delante del aro. Entonces, le da una cinta métrica y le pregunta: ¿cuánto mide? 3 metros, entrenador. Luego les pide que midan desde la parte posterior del aro hasta la línea de tiros libres. ¿Cuánta distancia hay? 4,5 metros, entrenador. Son exactamente las mismas medidas que en el gimnasio de Hickory, dice el entrenador. Lo único que es más grande es el edificio. Hay más gente mirando. Eso es todo. Por lo demás, es lo mismo. Entonces McRaven nos dijo: hacéis esto cada noche. Esta vez, el mundo se enterará. Es un escenario más grande, pero es exactamente lo mismo. Era el mejor mensaje que podíamos recibir en aquel momento. Oír aquellas palabras me encantó. Al fin y al cabo, McRaven era de la Armada, que probablemente sea uno de los motivos por los que estábamos nosotros allí en lugar de las fuerzas especiales del ejército, y por los que la operación se llamaba el Tridente de Neptuno, el Tridente SEAL. McRaven había nacido para pronunciar aquel discurso. Lo cierto es que dudaba de que hubiera visto Hoosiers la noche anterior, pero agradecí la analogía. Al final, todo parecía culminar siempre en el baloncesto. Después de la sesión informativa, volvimos a nuestros cubículos a prepararnos. Para aquella misión no había cambiado el material, que a lo largo de los años había ido reduciendo para que tuviera un peso mínimo y una utilidad máxima. Ya no llevaba cuchillo ni pistola. Tenía mi chaleco antibalas de cerámica, una botella Nalgene para el agua, 2 barritas de proteínas y mi rifle automático Heckler & Koch 416 con 3 cargadores extra. En aquel tiroteo que se prolongó 1 hora cerca de la frontera de Pakistán, solo había utilizado un cargador y medio, 45 balas. Digamos que quedarme sin munición
no ocupaba un lugar destacado en mi lista de prioridades. Había decidido no utilizar las ahora famosas gafas panorámicas de visión nocturna. Eran nuevas, con 4 tubos en lugar de 2, y no estaba acostumbrado a ellas, así que opté por las PVS-15. No era una operación para andar probando nuevos dispositivos. Vestidos para la batalla, fuimos al hoyo de la hoguera, junto al cual se habían congregado los tiradores de ambos escuadrones. En el hoyo había una chimenea piramidal y en sus 4 costados alguien había tallado el emblema de cada uno de los escuadrones. Molaba. Esta vez no se oyeron los típicos chistes y bromas sarcásticas. Hubo abrazos y choques de puños, y la gente decía: «Que tengas buen combate, nos vemos en unas horas». Era algo serio para todos. Aunque teníamos un escuadrón en reserva, saldrían 45 minutos después que nosotros y esperarían en el punto de encuentro durante la redada, sabíamos que podían ser abatidos de camino hacia allí. Éramos nosotros los que viajábamos en los helicópteros supersigilosos. Ellos utilizarían Chinook convencionales, como los que cayeron en el valle de Korengal. Si aparecían refuerzos de Al-Qaeda o se desataba un gran tiroteo, el escenario no sería como el de Black Hawk derribado. Se encargarían de ello los hombres de la Fuerza de Respuesta Rápida. Y si nuestros helicópteros no llegaban a su objetivo o nos abatían, entrarían corriendo en el complejo e intentarían atrapar a Bin Laden. Esta vez no íbamos a fallar. En ese momento llegaron unos autobuses y se abrieron las puertas. Iban a trasladarnos al hangar seguro en el que estaban calentando los Black Hawk modificados. Solo me faltaba hacer una cosa. Fui a las casetas baratas de contrachapado a llamar por teléfono. «Hola, papá», dije al oír su habitual saludo al otro lado. Me contó que acababa de aparcar en Walmart para comprar unas cosas. Estaba preparándome para subir a un helicóptero. Era tarde y ya había oscurecido en Jalalabad. Había una diferencia de unas 12 horas con Butte, así que allí era casi mediodía. Llamarlo antes de emprender una misión se había convertido en un ritual. Sabía que siempre se alegraba de oír mi voz, y eso me ayudaba en lo que se avecinara. Siempre me decía: «Me encantaría ir contigo». «Sí, a mí también me encantaría, papá», respondía yo. Aquel día volvió a decirlo: «Me encantaría ir contigo». En esta ocasión contesté: «No te preocupes, papá, estoy con unos tíos fantásticos». Notó la diferencia al instante. «¿Va todo bien, hijo?» «Sí, todo bien. Papá, solo quería darte las gracias por todo. Gracias por enseñarme a lanzar tiros libres. Gracias por enseñarme a ser un hombre. Me alegro de que pudiéramos conocernos de adultos». Mi padre sabía que no podía contarle lo que ocurría, pero intuyó que había algo y le asustaba. Luego me enteré de que se había pasado 20 minutos sentado en la camioneta, paralizado por el miedo. «Papá, tengo que irme a trabajar», le dije. Él finalizó la llamada con un «te quiero». Le dije que yo también le quería. Colgué y fui corriendo al autobús. Johnny había estado buscándome. Levanté los pulgares y él me enseñó el dedo corazón. Los sigilosos Black Hawk estaban en el aeródromo, situado a 1,5 kilómetros de distancia. A su alrededor habían instalado unos grandes focos de estadio mirando hacia afuera para que sus haces cegadores impidieran ver. Funcionaba de maravilla. Meamos por última vez. No queríamos pensar en una vejiga llena en las próximas horas. Y subimos por equipos. El mío, Dash 2, iba en el helicóptero de cola. El Dash 1 nos guiaría. Finalmente despegamos y pusimos rumbo al noreste, como si fuéramos a Asadabad, un vuelo que realizábamos frecuentemente. Pero en lugar de virar a la izquierda, que es donde se encuentra el valle de Korengal, lo hicimos a la derecha. Mientras mi padre se abría paso entre la multitud de Walmart a mediodía, yo cruzaba la frontera de Pakistán en vuelo raso durante una noche sin luna.